Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Vamos con otro episodio hoy. Espero que les guste. Vamos con el video. Desde que mi padre tuvo un accidente pagué todas las cuentas de la familia. Hasta que dejé de hacerlo y todos mostraron su verdadero rostro. Mi nombre es Alejandro Reyes. Y durante 8 años cometí el peor error de mi vida. Creí que sacrificándome por mi familia algún día me lo agradecerían. Qué equivocado estaba. Todo comenzó cuando yo tenía 26 años. Mi padre, Ernesto Reyes, era el pilar de la familia. Un hombre trabajador. Responsable. Orgulloso. Toda la vida había mantenido nuestro hogar con esfuerzo. Mi madre, Teresa, nunca trabajó fuera de casa. Mis hermanos menores, Gabriel y Daniela, todavía estudiaban. Y aunque no éramos ricos, tampoco nos faltaba nada. Éramos una familia normal. O al menos eso pensaba. Hasta que ocurrió el accidente. Todavía recuerdo aquella llamada. Era martes. Las 3 de la tarde. Yo estaba en la oficina revisando unos informes cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté sin imaginar que mi vida estaba a punto de cambiar. ¿Familiar de Ernesto Reyes? Preguntó una voz. Inmediatamente sentí un mal presentimiento. Sí. Soy su hijo. Hubo unos segundos de silencio. Y después llegaron las palabras que jamás olvidaré. Su padre sufrió un accidente grave. Necesitamos que venga al hospital. Sentí que el mundo se detenía. Cuando llegué al hospital encontré a mi madre llorando. A mis hermanos aterrados. Y a varios médicos entrando y saliendo de una sala de urgencias. Las siguientes horas fueron eternas. Finalmente apareció un médico. Y la expresión de su rostro me dijo todo antes de que hablara. Mi padre sobrevivió. Pero nunca volvería a ser el mismo. Las lesiones eran graves. Muy graves. Podría caminar con dificultad. Necesitaría rehabilitación. Y probablemente jamás volvería a trabajar. Mi madre se derrumbó. Gabriel comenzó a llorar. Daniela se quedó paralizada. Y en medio de aquel caos todos me miraron. A mí. Como si esperaran algo. Como si automáticamente supieran quién. Cargaría con todo. Y tenían razón. Porque fui yo quien dio un paso adelante. Yo me encargo. Dije. Sin imaginar el precio que pagaría por esas palabras. Al principio nadie me obligó. Quiero ser justo. Nadie puso una pistola sobre mi cabeza. Lo hice porque los amaba. Porque eran mi familia. Porque pensé que eso era lo correcto. Comencé pagando las terapias de mi padre. Después los medicamentos. Luego las facturas de la casa. La comida. La electricidad. El agua. Los impuestos. Todo. Absolutamente todo. Trabajaba 12 horas diarias. A veces 14. Aceptaba proyectos adicionales. Horas extras. Clientes complicados. Todo para que a mi familia no le faltara nada. Y durante un tiempo me sentí orgulloso. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pensaba que mi esfuerzo significaba algo. Pero poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron pequeños detalles. Mi madre dejó de agradecer. Mis hermanos dejaron de preguntar si necesitaba ayuda. Las solicitudes comenzaron a convertirse en exigencias. Y las exigencias en obligaciones. De repente nadie decía. Gracias. Ahora decían. Necesitamos dinero. Como si fuera mi responsabilidad. Como si hubiera nacido para resolver sus problemas. Como si mi única función fuera pagar. 2 años después del accidente ocurrió algo que debió abrirme los ojos. Gabriel cumplió 21 años. Y pidió un automóvil nuevo. No usado. No económico. Nuevo. Yo me reí. Pensé que era una broma. Pero nadie más se rió. Especialmente mi madre. Tu hermano necesita movilidad. Dijo. Mamá, ¿puede usar transporte público? Respondí. Ella me miró como si hubiera dicho algo terrible. ¿Y vas a dejar que tu hermano ande así? Aquella frase me dejó desconcertado. Porque ni siquiera preguntó si podía permitírmelo. Ni siquiera preguntó si estaba de acuerdo. Simplemente asumió que lo compraría. Y al final lo hice. Porque todavía era demasiado ingenuo. Todavía creía que era temporal. Todavía creía que algún día las cosas mejorarían. Pero no mejoraron. Empeoraron. Mucho. Porque cuanto más daba, más esperaban. Cuando Daniela quiso estudiar en una universidad privada, yo pagué. Cuando Gabriel quiso abrir un negocio, yo pagué. Cuando mi madre quiso remodelar la cocina, yo pagué. Cuando aparecía cualquier problema, yo pagaba. Siempre yo. Y lo peor era que nadie parecía darse cuenta del sacrificio. Nadie preguntaba si estaba cansado. Nadie preguntaba si era feliz. Nadie preguntaba qué quería para mi propia vida. Porque para ellos yo había dejado de ser Alejandro. Me había convertido en una billetera. Una billetera con piernas. A los 30 años seguía viviendo solo. Sin pareja. Sin vacaciones.
Sin tiempo libre. Porque cada centavo que ganaba terminaba en manos de mi familia. Y mientras tanto, ellos vivían cada vez mejor. Gabriel cambiaba de automóvil. Daniela viajaba. Mi madre organizaba reuniones. Y yo seguía trabajando. Como un tonto. Como un idiota. Como alguien desesperado por obtener una aprobación que jamás llegaría. Hasta que una noche escuché algo que cambió mi vida. Algo que nunca debí escuchar. Pero que necesitaba escuchar. Había ido a visitar a mis padres. Llegué más temprano de lo habitual. Y antes de entrar escuché voces provenientes de la cocina. Era mi madre hablando con Daniela. Menos mal que tenemos a Alejandro. Dijo mi hermana. Mi madre soltó una pequeña risa. Y respondió algo que jamás olvidaré. Ese muchacho siempre hace lo que le pedimos. Sentí un mal presentimiento. Pero entonces llegó la frase que destruyó todo. Mientras siga sintiéndose culpable por el accidente de su padre, jamás dejará de pagar. Mi corazón se detuvo. Porque no entendía. ¿Culpable? ¿Por qué culpable? Y lo que escuché después fue todavía peor. ¿Y si algún día descubre la verdad? Preguntó Daniela. Mi madre respondió sin dudar. Nunca lo hará. Porque nadie va a contarle lo que realmente pasó aquella noche. Sentí que el mundo entero se inclinaba bajo mis pies. Porque por primera vez comprendí algo. Había una mentira. Una mentira enorme. Una mentira relacionada con el accidente de mi padre. Y mi propia familia llevaba años ocultándomela. Aquella noche no entré a la casa. Me quedé congelado junto a la puerta. Escuchando. Intentando convencerme de que había entendido mal. Pero cuanto más escuchaba, peor se volvía todo. Alejandro nunca debe saberlo. Dijo mi madre. Si descubre la verdad, dejará de ayudarnos. Daniela soltó una risa. Y Gabriel tampoco sabe nada. Mi madre respondió inmediatamente. Ni lo sabrá. Mientras yo esté viva. Sentí un nudo en el estómago. Porque ya no se trataba solamente de dinero. Había algo mucho más grande. Algo relacionado con el accidente de mi padre. Algo que llevaban ocultando durante años. Y de repente comprendí por qué mi madre siempre cambiaba de tema cuando preguntaba detalles de aquella noche. ¿Por qué los informes médicos desaparecieron? ¿Por qué ciertas conversaciones terminaban abruptamente cuando yo aparecía? Había un secreto. Y yo era la única persona que no lo conocía. Aquella noche regresé a mi apartamento sin decir nada. No dormí. No pude. Pasé horas repasando los últimos 8 años de mi vida. 8 años de sacrificios. 8 años trabajando sin descanso. 8 años renunciando a mis propios sueños. Todo por una familia que aparentemente me había estado ocultando algo fundamental. Y cuanto más pensaba en ello, más furioso me sentía. Pero no quería actuar impulsivamente. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber exactamente qué estaban escondiendo. Porque una parte de mí todavía quería creer que existía una explicación razonable. Una parte muy pequeña. Pero seguía allí. Durante las siguientes semanas comencé a investigar. En silencio. Sin que nadie sospechara. Empecé revisando documentos antiguos. Informes médicos. Registros. Del seguro. Papeles relacionados con el accidente. Y fue entonces cuando encontré la primera irregularidad. La fecha del informe policial no coincidía con la versión que siempre me habían contado. Ni siquiera estaba cerca. Aquello llamó inmediatamente mi atención. Porque durante años me dijeron que mi padre había sufrido el accidente regresando del trabajo. Pero según aquel documento, no venía del trabajo. Venía de otro lugar. Un lugar completamente distinto. Y aquello solo generó más preguntas. Decidí visitar al antiguo compañero de trabajo de mi padre. Un hombre llamado Ricardo. Habían sido amigos durante más de 20 años. Si alguien conocía la verdad, probablemente era él. Cuando le expliqué quién era, noté algo extraño en su expresión. Incomodidad. Como si hubiera visto un fantasma. Como si hubiera esperado aquella conversación durante mucho tiempo. Tardaste bastante en venir. Dijo. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué quiere decir? Ricardo suspiró profundamente. Y entonces dijo algo que me dejó paralizado. Siempre pensé que algún día descubrirías la verdad. Sentí un escalofrío. Porque aquella frase confirmaba todas mis sospechas. Habían estado mintiéndome. Todos. Durante años. ¿Qué verdad? Pregunté. Ricardo me observó durante varios segundos. Y finalmente habló. Tu padre no tuvo ese accidente por casualidad. El mundo pareció detenerse. ¿Qué? Esa noche estaba buscando a Gabriel. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Porque no esperaba escuchar ese nombre. De todos los involucrados. De todas las posibilidades. Gabriel era la última persona que imaginaba. No entiendo. Ricardo negó lentamente. Tu hermano tenía problemas. Problemas serios. Deudas. Malas compañías.
Situaciones que tu padre intentó resolver durante meses. Y aquella noche recibió una llamada. Una llamada urgente. Mi respiración comenzó a volverse pesada. ¿Qué pasó después? Ricardo bajó la mirada. Salió a buscarlo. Y en el camino ocurrió el accidente. Me quedé inmóvil. Porque aquella información cambiaba todo. Absolutamente todo. Durante 8 años me hicieron creer que el accidente fue una tragedia aleatoria. Una desgracia. Un golpe del destino. Pero no. Mi padre había salido a ayudar a Gabriel. Y nadie me lo había contado. Nadie. Sin embargo, aquello era solo el principio. Porque Ricardo todavía no había terminado. ¿Hay algo más? Dijo. Y por la forma en que lo dijo supe que era importante. Muy importante. ¿Qué cosa? Pregunté. Ricardo respiró profundamente. Gabriel siempre supo lo que pasó. Sentí una mezcla de rabia y traición imposible de describir. ¿Siempre? Desde el primer día. Respondió. Tu madre también. ¿Y tu padre? Durante unos segundos fui incapaz de hablar. Porque de repente comprendí algo aterrador. No habían ocultado la verdad para protegerme. La habían ocultado para proteger a Gabriel. Porque si yo hubiera sabido la verdad desde el principio, jamás habría visto a mi hermano de la misma manera. Jamás habría aceptado cargar con todas las consecuencias. Jamás me habría convertido en el sostén económico de todos. Aquella noche conduje durante horas. Necesitaba pensar. Necesitaba procesar todo. Pero cuanto más pensaba, más cosas comenzaban a encajar. Las exigencias. Los privilegios. Las excusas. El favoritismo. Todo giraba alrededor de Gabriel. Siempre había girado alrededor de Gabriel. Mi madre lo protegía. Mi padre lo justificaba. Daniela lo defendía. Y yo. Yo financiaba las consecuencias. De repente vi mi vida con una claridad brutal. No era el hijo querido. No era el héroe de la familia. No era el sostén. Era el recurso. La solución conveniente. El hombre que pagaba las facturas para que los demás no tuvieran que asumir responsabilidades. Y por primera vez en 8 años sentí algo diferente. No tristeza. No culpa. No obligación. Rabia. Una rabia enorme. Pero también algo más. Libertad. Porque una vez que conoces la verdad, las cadenas comienzan a romperse. 2 días después llegó el momento decisivo. Mi madre me llamó. Como siempre. Alejandro. Necesitamos hablar. Aquella palabra me hizo sonreír. Necesitamos. Siempre necesitaban algo. Siempre. ¿Sobre qué? Pregunté. Gabriel tiene algunos problemas económicos. Claro. Gabriel otra vez. ¿Cuánto dinero necesita? Mi madre mencionó una cifra. Una cifra absurda. Una cifra que cualquier persona responsable habría rechazado inmediatamente. Y entonces hice algo que jamás había hecho en 8 años. Algo que cambiaría mi vida para siempre. Dije una sola palabra. No. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Porque mi madre no estaba preparada para esa respuesta. Nadie en la familia lo estaba. Y cuando finalmente volvió a hablar, comprendí que la verdadera guerra acababa de comenzar. ¿Qué dijiste? La voz de mi madre sonó tan sorprendida que casi parecía no haber escuchado bien. Durante 8 años había dicho que sí. Sí a las facturas. Sí a los préstamos. Sí a las emergencias. Sí a los caprichos disfrazados de necesidades. Así que una simple negativa parecía haber roto el equilibrio del universo. Dije que no. Repetí. Esta vez más despacio. Más claro. Más firme. El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. Y entonces escuché algo que jamás olvidaré. Después de todo lo que hemos pasado como familia, ¿así nos pagas? Sentí una risa amarga subir por mi garganta. Porque aquella frase resumía perfectamente la situación. No importaban mis 8 años de sacrificios. No importaban las cuentas pagadas. No importaban las oportunidades perdidas. Todo desaparecía en el momento en que dejaba de dar de dinero. Mamá. He ayudado durante años. Porque era tu obligación. Respondió inmediatamente. Aquellas palabras me golpearon más fuerte que cualquier insulto. Porque por fin lo dijo. Por fin expresó lo que realmente pensaba. No veía mi ayuda como un acto de amor. La veía como una obligación. Como algo que le pertenecía. Como un derecho. Y eso cambió algo dentro de mí. Para siempre. Aquella misma noche comenzaron las llamadas. Primero Daniela. Luego Gabriel. Después varios tíos. Incluso algunos primos. Todos parecían haber recibido la misma versión de la historia. La versión de mi madre. La versión donde yo era el villano. El hijo egoísta. El hermano desagradecido. El hombre que abandonaba a su familia. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie preguntó por qué había tomado aquella decisión.
Nadie quiso escuchar mi versión. Simplemente me juzgaron. Y aquello me abrió los ojos. Porque comprendí algo importante. Cuando una persona lleva años aprovechándose de ti, cualquier límite parece una agresión. 3 días después mi madre organizó una reunión familiar. Supuestamente para hablar. Supuestamente para solucionar las cosas. Pero en realidad era una emboscada. Lo comprendí apenas crucé la puerta. Todos estaban allí. Mi madre. Gabriel. Daniela. 2 tíos. 3 primos. Incluso algunos familiares que no veía desde hacía años. Parecía un juicio. Y yo era el acusado. Siéntate. Dijo mi madre. No sonaba como una invitación. Sonaba como una orden. Me senté. Y comenzó el espectáculo. Durante casi una hora escuché acusaciones. Que había cambiado. Que me había vuelto arrogante. Que el dinero me había subido a la cabeza. Que estaba olvidando a la familia. Y mientras hablaban, me di cuenta de algo curioso. Nadie mencionó el accidente de mi padre. Nadie mencionó mis sacrificios. Nadie mencionó todo lo que había hecho por ellos. Era como si esos 8 años jamás hubieran existido. Como si todo hubiera sido borrado. Y aquello me enfureció. Finalmente llegó el turno de Gabriel. El mismo Gabriel por quien mi padre salió aquella noche. El mismo Gabriel cuya irresponsabilidad había cambiado nuestras vidas. Se levantó de la silla. Me miró directamente. Y dijo algo que terminó de romper cualquier cariño que me quedaba por él. Siempre haces drama por dinero. Sentí que mi sangre hervía. Porque aquella frase venía del hombre que jamás había pagado una sola factura importante. Del hombre que siempre encontraba a alguien que resolviera sus problemas. Del hombre cuya irresponsabilidad había tenido consecuencias para todos menos para él. ¿Drama? Pregunté. Gabriel cruzó los brazos. Sí. Drama. Como siempre. Y entonces sonrió. Aquella sonrisa. Arrogante. Despectiva. Convencida de que nadie lo enfrentaría. Pero esta vez era diferente. Porque por primera vez conocía toda la verdad. ¿Sabes qué es lo curioso? Dije. La sonrisa comenzó a desaparecer. ¿Qué? Que llevo 8 años pagando por tus errores. La habitación quedó en silencio. Absoluto. Total. Y por primera vez vi miedo en los ojos de Gabriel. Porque comprendió inmediatamente de qué estaba hablando. Mi madre se puso pálida. Daniela bajó la mirada. ¿Y mi padre? Mi padre permaneció inmóvil. Como si hubiera envejecido 10 años en un segundo. Alejandro. Comenzó a decir mi madre. Pero la interrumpí. Ya había escuchado suficientes excusas. No. Ahora me toca hablar a mí. Durante 8 años cargué con esta familia. Durante 8 años renuncié a mis propios sueños. Durante 8 años trabajé hasta el agotamiento. Y durante 8 años ustedes me dejaron creer que el accidente fue una simple tragedia. Miré directamente a Gabriel. Cuando en realidad ocurrió porque salieron a rescatarte de otro problema. Nadie habló. Nadie se movió. Nadie negó nada. Y ese silencio fue más poderoso que cualquier confesión. Entonces ocurrió algo que jamás imaginé. Mi padre habló. Por primera vez. Basta. Dijo. Su voz era débil. Pero firme. Todos lo miramos. Porque llevaba años evitando cualquier conflicto. Años guardando silencio. Años permitiendo que otros hablaran por él. Pero aquella noche era diferente. Alejandro tiene razón. Sentí que el mundo se detenía. Porque aquellas eran las palabras que llevaba 8 años esperando. No una disculpa. No dinero. Solo la verdad. Mi padre comenzó a llorar. Nunca debimos ocultártelo. Tuve que habértelo contado. Desde el principio. Aquellas palabras me golpearon directamente en el corazón. Porque durante años había admirado a mi padre. Y aunque seguía sintiendo cariño por él, también comprendí que había sido parte del problema. Su silencio había permitido todo aquello. Pero lo que ocurrió después fue todavía peor. Porque Gabriel explotó. ¿Ahora todos me van a culpar a mí? Gritó. Y aquella reacción confirmó exactamente lo que sospechaba. No sentía remordimiento. No sentía vergüenza. No sentía responsabilidad. Solo se sentía víctima. Yo también sufrí. Gritó. Yo no provoqué el accidente. Nadie dijo que lo hubiera provocado. Pero él seguía actuando como si el mundo le debiera algo. Como si sus decisiones nunca tuvieran consecuencias. Y fue en ese momento cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Me levanté. Miré a toda mi familia. Y dije algo que jamás pensé que diría. A partir de hoy se acabó. Mi madre abrió los ojos. ¿Qué significa eso? La miré directamente. No volveré a pagar nada. Nada. Ni facturas. Ni préstamos. Ni rescates financieros. Nada. Cada adulto aquí tendrá que hacerse responsable de su propia vida.
El silencio fue inmediato. Y entonces comenzaron los gritos. Pero ya no me importaban. Porque por primera vez en 8 años. Me estaba eligiendo a mí mismo. Sin embargo, todavía no sabía algo. No sabía que mi familia estaba a punto de perder mucho más que mi dinero. Porque una revelación inesperada estaba a punto de cambiarlo todo. Y cuando la verdad completa saliera a la luz, los verdaderos responsables tendrían que enfrentar las consecuencias. Después de aquella reunión familiar, dejé de responder llamadas durante varios días. Necesitaba distancia. Necesitaba pensar. Necesitaba recordar quién era antes de convertirme en el salvavidas económico de toda mi familia. Por primera vez en años tuve tiempo para mí. Y fue precisamente durante ese silencio cuando apareció alguien inesperado. Mi tío Manuel. El hermano mayor de mi padre. Un hombre reservado. Serio. De esos familiares que rara vez se involucran en conflictos. Cuando me llamó, pensé que venía a convencerme de volver a ayudar. Pero me equivoqué. Necesitamos hablar. Me dijo. Hay cosas que no sabes. Aquellas palabras despertaron inmediatamente mi curiosidad. Porque después de descubrir la verdad sobre Gabriel, ya no estaba seguro de conocer realmente a mi familia. Nos reunimos al día siguiente. Y apenas nos sentamos, mi tío soltó una frase que me dejó helado. Tu padre nunca quiso que cargaras con todo. Fruncí el ceño. ¿Qué quiere decir? Mi tío suspiró. Y entonces comenzó a contarme una historia que jamás había escuchado. Antes del accidente, mi padre tenía un pequeño negocio junto a un socio llamado Arturo. Durante años trabajaron juntos. El negocio funcionaba bien. Generaba buenos ingresos. Y mi padre estaba construyendo algo que algún día pensaba dejar a sus hijos. Pero 6 meses antes del accidente ocurrió algo. Arturo desapareció. Y con él desapareció una gran cantidad de dinero de la empresa. Una cantidad suficiente para poner el negocio al borde de la quiebra. Tu padre estaba desesperado. Me explicó mi tío. Intentaba salvar la empresa mientras lidiaba con los problemas de Gabriel. Sentí un mal presentimiento. Porque todo comenzaba a conectarse. Demasiadas cosas. Demasiados problemas acumulados. ¿Qué pasó después? Pregunté. Mi tío me observó. Y respondió lentamente. Descubrió quién ayudó a Arturo. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Quién? Hubo un silencio. Un silencio largo. Pesado. Y finalmente dijo el nombre. Tu madre. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué? Mi voz salió apenas como un susurro. Porque de todas las respuestas posibles, esa era la última que esperaba. Mi tío me contó que años atrás mi madre había comenzado a manejar algunas finanzas del negocio. No oficialmente. Pero sí tenía acceso a información importante. Y según descubrió mi padre, ella había estado entregando datos a Arturo. Información que permitió desviar dinero sin levantar sospechas. Cuando mi padre finalmente lo descubrió, hubo una discusión enorme. Una discusión que casi termina en divorcio. Pero entonces ocurrió el accidente. Y todo quedó enterrado. Todo. Durante años. Porque mi padre decidió guardar silencio. Por orgullo. Por vergüenza. Y porque después del accidente ya no tenía fuerzas para enfrentar otra guerra. Ah. Yo permanecí inmóvil. Intentando procesar lo que acababa de escuchar. Porque si aquello era cierto, mi madre no solo me había manipulado durante años. También había contribuido a destruir el negocio familiar. Un negocio que podría haber evitado muchos de nuestros problemas económicos. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. Mi tío sacó una carpeta. Vieja. Gastada. Llena de documentos. Y me la entregó. Tu padre me pidió que la guardara. Dijo. Solo debía entregártela si algún día descubrías la verdad. Mis manos comenzaron a temblar. Abrí la carpeta. Y encontré cartas. Notas. Registros. Documentos bancarios. Pero hubo una carta que llamó inmediatamente mi atención. Porque estaba dirigida a mí. Directamente a mí. Con la letra de mi padre. Sentí un nudo en la garganta. Y comencé a leer. Si estás leyendo esto, significa que finalmente descubriste cosas que nunca quise que cargaras sobre tus hombros. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Porque cada línea estaba escrita por el hombre que siempre admiré. El hombre que durante años permaneció en silencio. Y en aquella carta explicaba algo que cambió completamente mi perspectiva. Mi padre sabía que yo estaba sacrificando mi vida por la familia. Lo sabía. Y también sabía que estaba mal. Había intentado detener a mi madre más de una vez. Había intentado convencerla de dejarme vivir mi propia vida. Pero ella siempre encontraba la manera de hacerme sentir culpable. Siempre encontraba la manera de utilizar el accidente para obtener lo que quería. Y él no tuvo la fuerza para detenerla. Aquella confesión me rompió el corazón. Porque entendí que incluso mi padre había sido manipulado. No de la misma forma que yo. Pero manipulado al fin y al cabo. Esa noche regresé a mi apartamento con la carpeta.
Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a la paz. Porque finalmente estaba entendiendo la historia completa. Finalmente veía las piezas encajar. La culpa. Las mentiras. Las exigencias. Todo tenía sentido. Sin embargo, aún quedaba una pregunta. La más importante de todas. ¿Por qué mi madre había hecho todo aquello? ¿Por qué arriesgar a su familia? ¿Por qué destruir un negocio? ¿Por qué manipularme durante años? La respuesta llegó una semana después. Y cambió absolutamente todo. Porque descubrí que mi madre había estado ocultando una verdad durante más de 30 años. Una verdad capaz de destruir a la familia entera. Y cuando finalmente salió a la luz, nada volvió a ser igual. Durante días no pude dejar de pensar en la pregunta que me perseguía. ¿Por qué? ¿Por qué mi madre había manipulado a todos durante tantos años? ¿Por qué protegía tanto a Gabriel? ¿Por qué parecía dispuesta a sacrificarlo todo con tal de evitar que él enfrentara las consecuencias de sus actos? No tenía sentido. Al menos no hasta que recibí una llamada inesperada. Era mi padre. Y por el tono de su voz comprendí inmediatamente que algo había cambiado. Necesito verte. Dijo. Hoy. No mañana. No la próxima semana. Hoy. Cuando llegué a su casa me sorprendió encontrarlo solo. Mi madre había salido. Gabriel no estaba. Daniela tampoco. Era la primera vez en años que podía hablar con él sin interrupciones. Sin presiones. Sin que nadie intentara controlar la conversación. Mi padre parecía agotado. Más viejo de lo normal. Como si hubiera tomado una decisión difícil. Una decisión que llevaba demasiado tiempo posponiendo. Ya es hora. Dijo finalmente. ¿Hora de qué? Me observó. Y durante unos segundos pareció buscar las palabras correctas. Hora de que conozcas toda la verdad. Sentí un escalofrío. Porque después de todo lo que había descubierto, no estaba seguro de querer escuchar más. Pero necesitaba saberlo. Necesitaba conocer la historia completa. Mi padre comenzó a hablar lentamente. Recordando cosas que ocurrieron incluso antes de que yo naciera. Cosas que jamás imaginé. Según me contó, cuando él conoció a mi madre, ella ya tenía un hijo pequeño. Un niño de apenas unos meses. Un niño al que decidió criar como suyo. Sentí que mi respiración se detenía. Porque ya sabía hacia dónde iba aquella conversación. Y aún así no quería creerlo. ¿Gabriel? Pregunté. Mi padre cerró los ojos. Y asintió. El silencio que siguió fue devastador. Porque de repente muchas cosas comenzaron a encajar. Demasiadas. El favoritismo. La protección excesiva. Las excusas constantes. Todo. Gabriel no era hijo biológico de mi padre. Nunca lo fue. Pero mi padre decidió criarlo como si lo fuera. Lo educó. Lo protegió. Lo mantuvo. Le dio su apellido. Y durante años nadie hizo diferencias. Nadie. Hasta que Gabriel comenzó a tener problemas. Problemas cada vez más graves. Y mi madre empezó a justificarlo todo. Absolutamente todo. Como si el mundo entero estuviera obligado a protegerlo. Como si nunca pudiera equivocarse. Como si siempre fuera una víctima. Y poco a poco aquella protección se convirtió en obsesión. Una obsesión que terminó destruyendo a la familia. ¿Y Daniela? Pregunté. Mi padre bajó la mirada. Y entonces llegó otro golpe. Ella sí es mi hija biológica. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Porque aquello explicaba aún más cosas. Mi madre siempre había dividido a la familia en grupos. Gabriel primero. Daniela después. Y yo al final. Siempre al final. Como si mi único papel fuera resolver problemas. Como si existiera únicamente para sostener a los demás. Sin embargo, todavía faltaba la revelación más dolorosa. La que realmente cambió mi vida. Mi padre abrió un cajón. Y sacó varios documentos. Algunos muy antiguos. Otros recientes. Todos perfectamente organizados. Quería entregártelos hace años. Dijo. Pero no tuve el valor. Tomé los papeles. Y comencé a revisarlos. Al principio no entendí lo que estaba viendo. Pero después mi corazón comenzó a acelerarse. Porque aquellos documentos hablaban de propiedades. Inversiones. Acciones. Cuentas bancarias. Y todas estaban a mi nombre. Me quedé paralizado. ¿Qué es esto? Pregunté. Mi padre sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa triste. Pero sincera. Tu futuro. Respondió. Resultó que después del accidente, mi padre tomó una decisión silenciosa. Una decisión que nadie conocía. Ni siquiera mi madre. Comenzó a proteger parte de su patrimonio. Poco a poco. Sin llamar la atención. Porque sabía que si algún día faltaba, alguien tendría que velar por mí. Y ese alguien sería él mismo. A través de aquella herencia. A través de aquellos bienes. A través de aquellas inversiones.
Durante años estuvo preparando todo. Y yo jamás lo supe. Porque mientras mi madre se enfocaba en controlar el dinero que yo ganaba, mi padre estaba asegurándose de que algún día pudiera recuperar mi vida. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. Porque por primera vez en mucho tiempo sentí algo diferente al dolor. Sentí que alguien me había visto. Que alguien había comprendido mi sacrificio. Que alguien había valorado todo lo que hice. Mi padre me observó en silencio. Y después dijo algo que jamás olvidaré. Perdóname. No por el accidente. No por el dinero. No por las mentiras. Sino por permitir que cargara solo con todo esto durante tantos años. Y aquella disculpa valió más que cualquier herencia. Más que cualquier propiedad. Más que cualquier cuenta bancaria. Porque era sincera. Sin embargo, el destino todavía tenía preparada una última sorpresa. Porque aquella misma noche mi madre descubrió la existencia de los documentos. Y cuando comprendió que gran parte del patrimonio familiar no estaba bajo su control, perdió completamente la calma. Lo que ocurrió después desencadenó la confrontación más grande que nuestra familia había vivido. Una confrontación que terminaría separando a unos, uniendo a otros, y revelando quienes realmente me querían. Y quienes solo me querían por mi dinero. Durante días no pude dejar de pensar en la pregunta que me perseguía. ¿Por qué? ¿Por qué mi madre había manipulado a todos durante tantos años? ¿Por qué protegía tanto a Gabriel? ¿Por qué parecía dispuesta a sacrificarlo todo con tal de evitar que él enfrentara las consecuencias de sus actos? No tenía sentido. Al menos no hasta que recibí una llamada inesperada. Era mi padre. Y por el tono de su voz comprendí inmediatamente que algo había cambiado. Necesito verte. Dijo. Hoy. No mañana. No la próxima semana. Hoy. Cuando llegué a su casa me sorprendió encontrarlo solo. Mi madre había salido. Gabriel no estaba. Daniela tampoco. Era la primera vez en años que podía hablar con él sin interrupciones. Sin presiones. Sin que nadie intentara controlar la conversación. Mi padre parecía agotado. Más viejo de lo normal. Como si hubiera tomado una decisión difícil. Una decisión que lleva. Vea demasiado tiempo posponiendo. Ya es hora. Dijo finalmente. ¿Hora de qué? Me observó. Y durante unos segundos pareció buscar las palabras correctas. Hora de que conozcas toda la verdad. Sentí un escalofrío. Porque después de todo lo que había descubierto, no estaba seguro de querer escuchar más. Pero necesitaba saberlo. Necesitaba conocer la historia completa. Mi padre comenzó a hablar lentamente. Recordando cosas que ocurrieron incluso antes de que yo naciera. Cosas que jamás imaginé. Según me contó, cuando él conoció a mi madre, ella ya tenía un hijo pequeño. Un niño de apenas unos meses. Un niño al que decidió criar como suyo. Sentí que mi respiración se detenía. Porque ya sabía hacia dónde iba aquella conversación. Y aún así no quería creerlo. ¿Gabriel? Pregunté. Mi padre cerró los ojos. Y asintió. El silencio que siguió fue devastador. Porque de repente muchas cosas comenzaron a encajar. Demasiadas. El favoritismo. La protección excesiva. Las excusas constantes. Todo. Gabriel no era hijo biológico de mi padre. Nunca lo fue. Pero mi padre decidió criarlo como si lo fuera. Lo educó. Lo protegió. Lo mantuvo. Le dio su apellido. Y durante años nadie hizo diferencias. Nadie. Hasta que Gabriel comenzó a tener problemas. Problemas cada vez más graves. Y mi madre empezó a justificarlo todo. Absolutamente todo. Como si el mundo entero estuviera obligado a protegerlo. Como si nunca pudiera equivocarse. Como si siempre fuera una víctima. Y poco a poco aquella protección se convirtió en obsesión. Una obsesión que terminó destruyendo a la familia. ¿Y Daniela? Pregunté. Mi padre bajó la mirada. Y entonces llegó otro golpe. Ella sí es mi hija biológica. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Porque aquello explicaba aún más cosas. Mi madre siempre había dividido a la familia en grupos. Gabriel primero. Daniela después. Y yo al final. Siempre al final. Como si mi único papel fuera resolver problemas. Como si existiera únicamente para sostener a los demás. Sin embargo, todavía faltaba la revelación más dolorosa. La que realmente cambió mi vida. Mi padre abrió un cajón. Y sacó varios documentos. Algunos muy antiguos. Otros recientes. Todos perfectamente organizados. Quería entregártelos hace años. Dijo. Pero no tuve el valor. Tomé los papeles. Y comencé a revisarlos. Al principio no entendí lo que estaba viendo. Pero después mi corazón comenzó a acelerarse. Porque aquellos documentos hablaban de propiedades. Inversiones. Acciones. Cuentas bancarias. Y todas estaban a mi nombre. Me quedé paralizado. ¿Qué es esto? Pregunté.
Mi padre sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa triste. Pero sincera. Tu futuro. Respondió. Resultó que después del accidente, mi padre tomó una decisión silenciosa. Una decisión que nadie conocía. Ni siquiera mi madre. Comenzó a proteger parte de su patrimonio. Poco a poco. Sin llamar la atención. Porque sabía que si algún día faltaba, alguien tendría que velar por mí. Y ese alguien sería él mismo. A través de aquella herencia. A través de aquellos bienes. A través de aquellas inversiones. Durante años estuvo preparando todo. Y yo jamás lo supe. Porque mientras mi madre se enfocaba en controlar el dinero que yo ganaba, mi padre estaba asegurándose de que algún día pudiera recuperar mi vida. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. Porque por primera vez en mucho tiempo sentí algo diferente al dolor. Sentí que alguien me había visto. Que alguien había comprendido mi sacrificio. Que alguien había valorado todo lo que hice. Mi padre me observó en silencio. Y después dijo algo que jamás olvidaré. Perdóname. No por el accidente. No por el dinero. No por las mentiras. Sino por permitir que cargara solo con todo esto durante tantos años. Y aquella disculpa valió más que cualquier herencia. Más que cualquier propiedad. Más que cualquier cuenta bancaria. Porque era sincera. Sin embargo, el destino todavía tenía preparada una última sorpresa. Porque aquella misma noche mi madre descubrió la existencia de los documentos. Y cuando comprendió que gran parte del patrimonio familiar no estaba bajo su control, perdió completamente la calma. Lo que ocurrió después desencadenó la confrontación más grande que nuestra familia había vivido. Una confrontación que terminaría separando a unos, uniendo a otros, y revelando quienes realmente me querían. Y quienes solo me querían por mi dinero. Nunca olvidaré aquella noche. Porque fue la primera vez que vi a mi madre perder el control por completo. Durante años la había visto triste, molesta, preocupada, incluso furiosa. Pero nunca así. Nunca desesperada. Todo comenzó cuando descubrió los documentos que mi padre me había entregado. No sé cómo se enteró. Pero cuando llegué a la casa familiar encontré a todos reunidos en la sala. Mi madre estaba de pie. Con varios papeles en las manos. Y una expresión que daba miedo. Gabriel estaba a su lado. Daniela parecía nerviosa. Mi padre permanecía sentado en silencio. Y en cuanto crucé la puerta, mi madre me señaló. ¿Tú sabías esto? Gritó. Sin siquiera saludar. Sin siquiera intentar ocultar su rabia. Observé los documentos. Y comprendí inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Había descubierto la verdad. Había descubierto que ya no controlaba todo. Y aquello la aterrorizaba. ¿Por qué no me lo dijiste? Le gritó a mi padre. Mi padre levantó la mirada. Y por primera vez en muchos años no pareció intimidado. Porque era mi decisión. Respondió. Aquella respuesta enfureció aún más a mi madre. Yo soy tu esposa. Y él es mi hijo. Respondió mi padre. El silencio fue inmediato. Porque nadie estaba acostumbrado a verlo enfrentarse a ella. Nadie. Durante años había evitado el conflicto. Había cedido. Había callado. Pero ya no. Y aquella simple frase cambió toda la dinámica de la habitación. Mi madre comenzó a caminar de un lado a otro. Como si intentara recuperar el control. Como si estuviera buscando una forma de arreglar una situación que ya no podía manejar. Entonces decidió atacar. Como siempre hacía. Después de todo lo que hice por esta familia, dijo. ¿Así me pagan? Pero aquella vez algo fue diferente. Aquella vez nadie respondió. Porque todos comenzaban a ver algo que antes no veían. Que cada conversación terminaba girando alrededor de ella. De sus necesidades. De sus deseos. De sus exigencias. Nunca de los demás. Siempre de ella. Entonces Gabriel intervino. Y cometió el peor error de su vida. Mamá tiene razón. Dijo. Ese dinero también nos pertenece. Sentí una mezcla de incredulidad y cansancio. Porque incluso después de todo lo ocurrido, seguía pensando exactamente igual. Seguía creyendo que tenía derecho al esfuerzo ajeno. Seguía creyendo que alguien más debía resolver sus problemas. ¿Nos pertenece? Pregunté. Gabriel cruzó los brazos. Somos familia. Aquella frase me hizo sonreír. Una sonrisa amarga. Porque era curioso como siempre recordaban la palabra familia cuando necesitaban algo. Pero la olvidaban cuando era momento de agradecer. De apoyar. O de sacrificarse. Entonces ocurrió algo inesperado. Daniela habló. Y por primera vez en años no defendió a Gabriel. No defendió a mi madre. No defendió a nadie. Basta. Dijo. Todos la miramos sorprendidos. Especialmente mi madre. Porque Daniela siempre había sido la más obediente. La que evitaba conflictos. La que seguía la corriente. Pero aquella noche parecía diferente. Muy diferente. Alejandro tiene razón.
dijo. La habitación quedó en silencio. Mi madre abrió los ojos. Como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Qué acabas de decir? Preguntó. Daniela respiró profundamente. Y continuó. Lleva años sosteniendo esta familia. Años. Mientras nosotros simplemente aceptábamos todo. Y nunca hicimos nada para ayudarlo. Aquellas palabras golpearon la habitación como una explosión. Porque eran ciertas. Y todos lo sabían. Por primera vez vi a Gabriel quedarse sin argumentos. Por primera vez vi a mi madre sin una respuesta inmediata. Por primera vez vi cómo la verdad comenzaba a abrirse paso. Y entonces llegó el golpe final. Mi padre se puso de pie. Con dificultad. Pero se puso de pie. Y caminó hasta donde yo estaba. Después colocó una mano sobre mi hombro. Estoy orgulloso de ti. Dijo. Nada más. Solo esas 4 palabras. Pero para mí significaron todo. Porque llevaba años esperando escucharlas. Años. Y finalmente llegaron. Mi madre comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Yo ya la conocía demasiado bien. Eran lágrimas porque estaba perdiendo el control. Porque las personas a las que manipulaba comenzaban a despertar. Porque la historia que había construido durante años se estaba derrumbando. Y ella lo sabía. Todos lo sabíamos. Aquella noche terminó de forma extraña. Sin gritos. Sin insultos. Sin reconciliaciones mágicas. Simplemente terminó. Porque algunas heridas necesitan tiempo. Y algunas relaciones no vuelven a ser las mismas. Nunca. Durante los meses siguientes ocurrieron muchos cambios. Gabriel tuvo que conseguir trabajo por primera vez en años. Y descubrió algo que el resto ya sabíamos. Que ganarse la vida no es fácil. Daniela comenzó a independizarse. Y nuestra relación mejoró lentamente. Mi padre siguió recuperándose. Poco a poco. Sin milagros. Pero con dignidad. Y mi madre. Por primera vez tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Sin que nadie la rescatara. Sin que nadie la justificara. Sin que yo pagara la factura. Mientras tanto, yo hice algo que había pospuesto durante casi una década. Comencé a vivir. Viajé. Descansé. Acepté proyectos que realmente me interesaban. Volví a salir con amigos. Recuperé sueños que había abandonado. Y descubrí algo sorprendente. La vida era mucho más grande que los problemas de mi familia. Muchísimo más grande. Un año después regresé a la casa de mis padres para celebrar el cumpleaños de mi padre. La atmósfera era completamente distinta. Más tranquila. Más sincera. Menos tóxica. No perfecta. Pero mejor. Mucho mejor. Al final de la noche mi padre me llamó aparte. Y me entregó una pequeña caja. Dentro había un reloj antiguo. El reloj que siempre llevaba cuando yo era niño. Ahora es tuyo. Dijo. Porque ya no eres el hombre que carga a todo sobre sus hombros. Ahora eres el hombre que aprendió a valorarse. Aquellas palabras se quedaron conmigo. Porque resumían todo lo que había aprendido. Durante años creí que amar a mi familia significaba sacrificarme sin límites. Pero estaba equivocado. El amor no significa permitir abusos. No significa aceptar manipulaciones. No significa renunciar a tu propia vida. A veces el acto más difícil de amor propio es decir una palabra muy simple. No. Y el día que aprendí a decirla, recuperé mi vida. Si les gusta la historia, denle like, activen la campanita, suscríbanse y nos vemos en otra nueva historia.